¿En qué se basa la gente que sostiene que los mayas profetizaron el fin del mundo para el año 2012? Bueno, supongo que hay dos vertientes para esta pregunta. La primera tiene que ver con estelas, la estela número 6, que se encontró en Tortuguero, y la estela número 1, que se encontró en Cobán. En ambas estelas tenemos el registro de fechas, en este caso el 21 de diciembre del año 2012, pero no hay ningún tipo de referencia a profecía o cualquier cosa que se le parezca. Por otra parte tenemos el libro de Popol Vuh y el libro del Chilam Balam, en los cuales sí existen relatos de tipo cosmológico, relatos mágicos religiosos, en los cuales se hace referencia a catástrofes, etc. En algún momento alguien unió estas dos cosas y a partir de ahí armó la idea de una fecha para el fin del mundo. ¿Sí? Eso es todo lo que tenemos al respecto y no hay nada más que eso. ¿La astronomía maya puede ser considerada astronomía entre los astrónomos de hoy? Sí, la astronomía maya es una astronomía con una precisión muy alta. Estudiaron el cielo durante mucho tiempo y los registros que se tienen de los mayas hablan a favor de una observación sistemática del cielo. Determinaron con mucha precisión el periodo para el planeta Venus. También se tenían registros de los movimientos de Júpiter, de Marte, los movimientos de la Luna. Conocían perfectamente el ciclo llamado Saros, que es un ciclo de eclipses lunares. Tenían una perfecta noción de los eclipses solares. Entonces era una astronomía de posición, al menos, muy bien diseñada. Era una astronomía predictiva. Entonces supieron conjugar todo esto para diseñar un calendario extremadamente preciso, probablemente el calendario más complejo y más preciso del que se tienen noticias en todo el mundo. ¿Es realmente importante el diseño de un calendario? Sí. Cada cultura, las culturas más importantes del mundo, diseñaron calendarios, ¿sí? Y bueno, y en este caso, cuando se habla de calendario, en realidad se está hablando de 3 calendarios para el caso maya. Un calendario ritual de 260 días, un calendario de uso civil, como el que usamos nosotros, de 365 días, y un calendario que, digamos, tenía un cero que nadie entiende todavía por qué se sitúa en el año 3114 a.C., y periodos que abarcan diferentes periodos temporales, dependiendo de los llamados atados de años. Después podemos comentar un poco más. Entonces estamos hablando de una sociedad que tenía 3 calendarios que corrían simultáneamente, cada uno para un uso específico. El caso del Solkin, es decir, el año de 260 días, se reservaba para las celebraciones religiosas. El caso del Hap es el año civil de 365 días. Era el año que regía al pueblo. Pero estaba esta cuenta larga que era de uso exclusivo de los sacerdotes y de aquellos que tenían que registrar los eventos más importantes del reino. Es en ese tipo de calendario, de la cuenta larga, en el cual se tiene esta fecha, el 13, el Baktum número 13, que corresponde a un periodo de 5.125 años, que comenzando en el año 3114, terminará en el año 2012. Por otra parte, el diseño del calendario implica una sincronización. Es decir, si yo en algún momento puedo encontrar un evento astronómico o algún tipo de evento cuya naturaleza escapa a lo cotidiano, entonces definitivamente quedaría registrado. ¿Sí? Aún se discute sobre cuál fue el origen del 0, por ejemplo. O sea, el 0 en la cuenta larga implica el año 3114. Bueno, nadie entiende todavía por qué, digamos, se eligió esa fecha como el 0. ¿Sí? Lo cierto es que, a diferencia de otros sistemas de conteo del tiempo en otras civilizaciones, para los mayas el tiempo era cíclico. Entonces esto implicaba que cada cierto tiempo el contador de su sistema calendárico llegaba otra vez
a un final y nuevamente empezaba la cuenta. En ese sentido, los mayas únicamente nos están hablando de que su sistema calendárico, el contador de su sistema calendárico, llegará a su punto final el año 2002 para reiniciar un nuevo proceso de conteo. Como ellos dividían el tiempo en eras, el Popol Vuh al menos nos habla de que existieron 4 eras. La era de los animales, luego vino la era del hombre de madera, ¿sí? la era del hombre de barro, finalmente la era del hombre de maíz. Son los soles. Estamos entrando entonces, después de 2012, al quinto sol. Pero eso no implica una destrucción o un fin del mundo, al menos no en la concepción maya. Simplemente implica un inicio del sistema de conteo. Eso es todo. Se habla de un incremento de la actividad solar, por ejemplo, erupciones, tormentas, para el 2012. ¿Ese incremento estará relacionado con las llamadas profecías mayas? Bueno, las casualidades de ese tipo no existen, por una parte. Pero por otra parte, los mayas, siendo tan acuciosos observadores del cielo, debieron haber conocido los ritmos, ¿sí? Al menos en el entorno que ellos habitaban, tenían que haber conocido esas periodicidades que tiene el Sol. No desde el punto de vista astrofísico, como lo entendemos hoy, pero sí tuvieron que haber notado ciertas periodicidades. Hoy sabemos que el Sol tiene periodos de actividad que son cada 11 años o cada 22 años. Si ellos de alguna manera conocieron esto y lo incorporaron a su sistema calendárico, no sería extraño que ellos pudieran de alguna manera establecer que para el año 2012 tendría que existir un máximo. Pero, insisto, profecía como tal no existe. Simplemente existen fechas para los conteos calendáricos unidos de alguna manera a estas ideas cosmológicas que se tienen a través del Popol Vuh o del Chilam Balam. Entonces estamos hablando de un pueblo que realmente nos está diciendo que ellos conocían los efectos, ¿no? Los efectos de la periodicidad solar, pero de ninguna manera eso se puede ligar a una predicción de tipo catastrófica. También se habla de una alineación entre la Tierra, el Sol y el centro de la galaxia. ¿Puede presuponerse que los mayas conocieran estos fenómenos como los conocemos hoy? Bueno, últimamente un astrónomo estuvo dedicándose a estudiar el complejo arqueológico de Izapa, y ahí existe una estela que ha sido interpretada por ese astrónomo como una muestra de que los mayas conocían de una alineación con respecto a una zona del cielo que ellos llamaban las fauces del cocodrilo. Si los mayas eran tan buenos observadores, debieron de haber previsto que para esta fecha iba a existir algún tipo de orientación, digamos, de su sistema con respecto a ese lugar. Pero obviamente ellos no podían saber la naturaleza física de ese lugar, ¿sí? O sea, ellos no podían saber que se trataba del centro de algo que hoy conocemos como galaxia. Hay que recordar que supimos que pertenecíamos a una galaxia recién a partir de 1880 y tanto, o sea, relativamente poco tiempo. Ellos sí sabían que esta región del cielo iba a quedar, con respecto a su sistema de referencia, con cierto grado de alineación. Ahora, si queremos ser estrictos, podemos decir que alineación como tal tampoco existe, porque los planos, el plano en el que está el centro de la galaxia no coincide con el plano del sistema solar. Hay una variación de más de 7 grados, y eso en términos astronómicos es bastante. O sea, eso simplemente nos está diciendo de que es abusar del lenguaje cuando uno dice que va a haber una alineación con respecto al centro de la galaxia. Por otra parte, esperar que esta alineación, aún si se diera, podría causar algún tipo de fenómeno en la Tierra, tampoco es válido.